Nosotros leímos un capítulo de un versículos acerca de Sara y aprendiendo un poco de ella en esta mañana y la fe que ella mismo se tuvo. Cuando hablamos de nuestra Biblia, nosotros estamos leyendo la Biblia como iglesia. Y hermanos, en la iglesia los separadores están ahora en el centro de información del mes de octubre, y por ello sé que varios están leyendo la Biblia. Y cómo es bonito leer la Biblia, cómo es bonito aprender lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Por eso tenemos la Biblia siendo la palabra de Dios para nosotros en nuestras vidas. Cuando vemos la palabra de Dios, hay varios capítulos que son como fundamentales y básicos que nosotros podemos ir. Por ejemplo, podemos ir a Juan capítulo 3. En Juan capítulo 3 encontramos que Dios nos ama, que Dios nos quiere salvar. Nosotros también podríamos ir a Romanos número 8. En Romanos número 8 nos dice que somos librados del pecado. Ya no tenemos que servir al pecado. Nuestras vidas pueden ser vidas cambiadas. Y también vemos también a Hebreos capítulo número 11, que nos dice cómo vivir. Porque cuando estamos viendo estos capítulos y aprendemos que Dios nos ama, que Dios nos ha librado del pecado, y ahora nos está diciendo cómo podemos vivir. Es el propósito del estudio de la serie que estamos viendo ahora, vivir por la fe. La Biblia nos dice 4 veces vivir por la fe. Pero viene la pregunta: ¿cómo vivimos por la fe? Es muy fácil decir que vivo por la fe, pero la pregunta que yo tengo esta mañana es: ¿cómo es que podemos vivir por la fe? Vivimos por la fe, hermanos, primero por aprender de estos ejemplos de la fe. Este capítulo nos es dado para ayudarnos en cada uno a aprender otro aspecto de lo que es vivir por la fe. Eran hombres y mujeres imperfectos, pero Dios los usó. Hombres y mujeres pecadores, pero Dios los usó. Porque cuando yo veo mi vida en esta mañana y la suya también, yo entiendo que nosotros no estamos fuera del margen de ser usado por Dios. No eran perfectos, pero es un ejemplo que nosotros podemos invitar. Ahora les animo que abran sus notas esta mañana, y espero que tenga una pluma en su mano, y luego vamos a apuntar y luego aprender, y luego vamos a participar un poco también en el mensaje de esta mañana también. Pero vemos ahora la promesa a Sara. En Génesis 17:15, en nuestra nota dice: dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Cuando vemos esa promesa fue dada a ella, vemos que comenzó esta promesa por la primera vez ella teniendo 65 años de edad. Ahora no voy a pedir que alguien levante la mano que tenga 65, pero si yo diría a una hermana de 65 años, de ti va a salir una nación. De ti tú vas a tener hijos, va a dar luz a muchos. Pues de 65 años, poco dudable para creer. Ahora vamos a pensar que ahora pasan 25 años hasta que por fin cumple esa promesa en la vida de ella. Cuando pensamos en la vida de ella, lo que estamos viendo, Dios ahora está mostrando algo grande que solo viene por la fe. Dios tiene mucho con nosotros que solo viene por la fe. Y cuando vemos eso, tengo una cita allí de Herbert Lockyer, que era autor de todas las mujeres de la Biblia. Y él escribió y dijo: Sara es la más importante de la historia mundial, porque ella fue la fuente natural del pueblo judío
a través de la cual las naciones de la tierra debían ser bendecidas. Él está diciendo no la Virgen María, sino está hablando de Sara. Pues vemos que ahora en Sara y su fe expresada también aquí en Hebreos capítulo 11. Cuando pensamos esa mujer, ella era tan hermosa en su apariencia que a los 80 años de edad eran muchos hombres que la deseaban. Una mujer muy diferente de lo que están pensando como hay en este mundo. Era hermosa, bendecida, pero también tuvo el problema que era estéril. Pues vamos a estar viendo en esta mañana en nuestras notas y vamos a estar aprendiendo cómo es que la fe de ella puede aplicar también a la fe nuestra. Pues el número 1, vemos que la fe personal es una fe poderosa. La fe personal es una fe poderosa. Cuando hablamos de la fe en esta mañana, no está hablando de una fe en general. Cuando vemos a nuestra iglesia, yo veo muchos ejemplos de la fe. Cuando yo veo a nuestra iglesia, nuestro Paso Chapo, tenemos muchos ejemplos, mucha historia acerca de la fe de Dios. Por eso estamos en una iglesia en donde ha habido mucha fe en nuestra historia, en donde Dios nos ha bendecido en gran manera. Estamos viviendo en un lugar, hermanos, verás que hay pocas iglesias que son como esta iglesia. Y la verdad es por la fe que nosotros vemos todo lo que vemos. Pero ¿saben qué? Más que la fe de lo que vemos en otros, o la fe que vemos en la historia, quiero pensar un momento de la fe personal. Cuando la fe es suya, no solo del Pastor Chapo, cuando la fe es suya, no solo de otro hermano que está admirando, sino que cuando la fe es suya, va a encontrar una fe poderosa en su vida. Porque vemos, hermano, que dice en versículo 11, por la fe, también la misma Sara. Estamos hablando de la fe de Sara, no la fe de Abraham. En Génesis 17, 21 dice, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Está hablando acerca de Sara, no de Abraham, sino de Sara. Muchas veces nosotros vemos la fe del marido y también su esposa está con él. Un ejemplo de la fe de uno que la esposa fue incluida sería Noé. Noé entró al arca con su esposa, con sus hijos. Pero vemos que fue Noé que estamos hablando. No estamos hablando de su esposa, pero su esposa sí fue incluida. Cuando pensamos en José, que fue el segundo después de Faraón, y su esposa, ella estuvo con él, apoyándole, ayudándole. Cuando pensamos en Moisés, su esposa Séfora, ella estuvo con él, pero estamos hablando más bien de la fe de él. Timoteo, ni vemos mención de su esposa, pero sabemos que tuvo su esposa porque el mismo Pablo le escribió marido de una sola mujer. Por eso entendemos que Timoteo también, la fe de él, pero junto con él, que le apoyaba, que estuvo con él, fue su esposa. Pues muchas veces vemos el hombre con su esposa, pero también a veces vemos el hombre sin la esposa. El hombre que sigue a Dios pero no tiene la esposa con él. Un ejemplo de uno así como él era Enoc. Enoc, él caminó con Dios y luego fue al cielo, pero dejó atrás su esposa. Bueno, vemos que ella no estuvo con él cuando caminaba con Dios. Cuando pensamos en otro que pues él tenía una esposa muy buena. Recuerda la historia de Job. ¿Qué decía su esposa? Maldice a Dios y muérete.
Qué dura la palabra de su esposa, ¿verdad? Muérete, ya quítate de aquí. Por eso él estaba siguiendo a Dios, pero su esposa no fue tan admirable en su historia. Cuando vemos a David con Mical, dice la palabra de Dios, le menospreció en su corazón. No estuvo con él, no estuvo apoyándole al rey David. Y luego vemos también, y no podemos olvidar a Adán y Eva, que fue Eva que comió del fruto prohibido, y dio también a su marido. Gracias, Eva. Gracias por ese apoyo, esa ayuda en la vida de él. Porque cuando hablamos de la fe, muchas veces la fe incluye y a veces la fe excluye. La fe a veces de alguien o puede ser de otros. Pero en esta historia vemos la fe de Abraham, pero igualmente importante fue la fe de Sara. Pues vemos, hermanos, primero que la fe de Sara. La fe de Sara. Cuando hablamos de la fe personal, fue una fe poderosa. Vemos la fe de Sara. Por la fe también la misma Sara fue de ella. Inciso B, vemos que la fe salvadora, no solo la fe personal, sino también la fe salvadora. Cuando pensamos en la fe salvadora, vemos que es una fe personal también. Si conoce a Cristo, es por su fe personal en Cristo. Si irá al cielo, es por su fe personal en el Hijo de Dios. Si va a tener esperanza, no ir al infierno e ir al cielo, solo viene por una fe personal. Si no tiene esa fe personal, ni esperanza tiene de ir al cielo. Solo viene por una fe personal y una fe salvadora, de lo que estamos hablando en la fe personal. 1 Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. De su padre solo tiene su pecado. De su papá es el pecado. Pero su fe, la fe es lo que puede rescatarle de ese pecado que cada uno tiene en su vida. Es la única manera. No podemos pasar la salvación a ninguno. En mi vida, en muchos tiempos, yo he querido salvar a alguien. He tenido una carga por alguien que no quería aceptar a Cristo. Y ¿cómo lo quiero salvar? Pero no lo puedo salvar. La salvación viene solamente por su decisión en Cristo. ¿Cómo lo recibimos? Ahí vemos en nuestra nota, Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Una sola forma. Esa forma está en Jesucristo, el Hijo de Dios. Uno dice: pues pastor, yo pongo mi fe en Jehová. Jehová envió a su Hijo para ser nuestro Salvador. Jehová nos salva, su Hijo Jesucristo es el quien salva. Es el quien pagó nuestro pecado en la cruz del Calvario. Es el quien se hizo pecado por nosotros. El Hijo de Dios es el quien salva. Pero viene solo por una fe personal. Una cita que tengo ahí en sus notas de Vance Havner dice que Dios solo tiene hijos, no tiene nietos. ¿Es hijo de Dios o no es hijo de Dios? Mis hijos, cada uno tuvo que poner su fe en Cristo Jesús. Mis nietos, cada uno tiene que poner su fe en Cristo.
Por eso cuando hablamos de esta fe, una fe personal, una fe también salvadora, pero no solo una fe personal, es una fe poderosa, sino también, número 2, una fe probada. Invita a la presencia de Dios. Cuando hablamos de la fe es algo que no se ve. Lo vemos ahí en versículo 1. Es algo que no sabemos, pero por fe lo aceptamos. La fe es obedecer aunque no lo entiende. La fe es obedecer lo que dice Dios aunque no sabe todo lo que hay. Porque la verdad es que la fe viene con pruebas. Nunca ha habido una fe verdadera que no haya sido probada. Vemos que la fe siempre requiere una prueba. Por eso, inciso A, vemos lo imposible se hizo posible. Y vemos la frase ahí en versículo número 11: recibió fuerza para concebir. Ella en sí misma, una viejita de 90 años, va a batallar un poco de dar a luz. No es algo natural que vemos. Vemos que la fe ahora es expresada en algo extraordinario. En nuestras vidas la fe que tenemos resulta en algo que ni podemos comprender. Viene la fe en algo de prueba. Fue una debilidad de Sarai en ese tiempo que Abraham aceptó. Vemos ahí nuestras notas en Génesis 11:29. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Y luego vemos a la última parte del versículo 30. Y más Sarai era estéril y no tenía hijo. Por eso él aceptó a su esposa, aunque iba a ser muy difícil cumplir esa promesa con ella como estaba. Por eso ella no podía tener hijos con una promesa de tener muchos hijos. Pero Abraham, él aceptó a su esposa. Era un problema grande con la promesa que Dios le dio. La promesa fue dada cuando tuvo ahora 75 años de edad. Abraham ahora tiene 75. Y vemos la promesa que está llegando. Y ahora desde que era estéril, pero ahora hasta fuera del tiempo también. Doble el problema con ella. Y ahora con 89 años de edad, vemos en Génesis 18:11. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, de edad avanzada. Y a Sarai le había cesado ya la costumbre de mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. No solo yo, sino ese viejito Abraham, él tampoco puede tener nada. Y por eso está viendo que algo que Dios está mostrando en eso. 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino también dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Hermanos, nuestra vida es una vida por fe. No existe la persona que diga que no está fácil para mí. Si está fácil su vida en Cristo, no es una vida por fe. Una vida que es de fe es una vida que ahora está probada. Yo veo con los hermanos aquí a muchos que yo conozco que están viviendo una vida de prueba. Yo sé que algunos que están sintonizando en ese momento, porque no pueden estar aquí por la fe que está siendo probada. Esa fe es algo que Dios vemos eso de el cumplimiento de la promesa de Dios. Cuando pensamos que lo imposible puede ser posible, vemos también que el cumplimiento de la promesa. En Génesis 18:13, entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo:
¿Será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Habrá una cosa, hermanos, difícil para Dios? Su situación está fuera del límite de lo que Dios puede hacer. Yo he conocido mucho en la vida que han tirado la toalla porque pensaron que no, este está fuera del alcance de Dios en mi vida. La fe personal y ahora la fe probada. Pero en esa fe probada vemos ahora la promesa de Dios aún en eso. Génesis 21:1 dice: visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Vemos ahora que Dios está cumpliendo en lo que Él le había dicho. Yo sé que muchos están pensando, pero pastor, eso es lo que dice la Biblia. Cuando vemos estas historias de Hebreos capítulo 11, veo el nombre de Abraham, veo el nombre de Sara, pero yo no veo mi nombre allí. Sí pasó con ellos, era algo extra especial con ellos, pero yo soy diferente. Su lugar sí era difícil, pero mi lugar es muy difícil. Pastor, yo no veo mi nombre dentro de lo que estoy viendo, de lo que Dios está diciendo de otros. Una fe realizada en nuestras vidas. Hermanos, de hoy en día, en 15 días, vamos a tener una oportunidad de ver que Dios puede usarnos a nosotros. ¿Piensa que sí nos puede usar? ¿Piensa que nos puede bendecir? Aquí sí es permitido decir amén. Cuando lo quiere hacer, puede decir amén también. En su nota, hermano, quiero que saquen aquí esta tarjeta un momento. Esta tarjeta es una expresión de la fe. Y lo que estoy pidiendo en esta mañana es algo muy sencillo para cada uno. Ahí abajo de su nota dice: mi nombre es su nombre, no mío, sino suyo. Y va a poner en esa línea su nombre. Y luego allá arriba me comprometo a invitar a. Pusimos 3 allí, pero puede ser que va a poner más o puede poner 1. Si necesita más espacio hacia atrás lo puede apuntar también. Pero en un momento voy a pedir que nosotros participemos en comprometernos a invitar a alguien. Siempre me acuerdo de Melquiades, un nombre muy raro, Melquiades, de Guerrero, Chihuahua. Mi esposa no puede, no quiere. Mi esposa es de otra secta, otro grupo. Mi esposa es muy pecadora y si era. Mi esposa no quiere nada de mi pastor. Yo sabía eso, no me quería nada. Pero Dios puede hacer milagros. Y él me dijo: pastor, voy a obedecerle, aunque yo sé que no va. No me diga nada. Vamos a dejarle que Dios haga algo en ella. Pero hermanos, si no expresamos la fe, no vamos a ver la realidad de nuestra fe. Si no expresemos algo para Dios, ¿cómo vamos a pensar? ¿Cómo vamos a pensar que Dios nos va a bendecir en 15 días más? Pues en un momento más, hasta que en su pluma puede marcar su nombre una vez, porque yo quiero los nombres por dos motivos. Uno es, quiero saber a quién va a invitar. Número 2, yo quiero dedicar tiempo orando sobre esas tarjetas. Yo me comprometo con ustedes, hermanos, que voy a orar por cada nombre que nosotros pongamos en esta mañana. Quiero que estemos esperando una bendición. Ahí está Sara: pero pastor, no puedo tener hijos. Pastor, nunca he traído a nadie. Pastor, yo tengo vergüenza. Por eso pusimos
los cacahuates, ¿verdad? Puede decir, aquí hay cacahuate que quiero darle, pero también al lado es algo para ayudarle poquito de comprometer a alguien con usted. Pero hermano, esta mañana cuando pensamos eso, estamos hablando de expresar nuestra fe. La verdad es, la tentación es no hacer nada. No hacer nada. Pastor, gracias, pero no. Gracias, pero a ver quién viene. Primera, segundo Timoteo 1 dice a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre de Jesucristo, nuestro Señor. A Timoteo, pues en su nombre, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios. Gracia, misericordia que Dios va a darle mientras estamos comprometiendo a alguien para ese servicio. Necesitamos expresar nuestra fe en ese día. Número 3, hermanos. Primero, la fe personal es una fe poderosa. Es lo que estoy tratando de sacar esta mañana. Una fe probada invita a la presencia de Dios. Porque ya viene con ansiedad, ya viene con miedo. Pastor, yo prefiero no, yo prefiero sí. Para que podamos ver algo de Dios en nuestra presencia. Número 3, no confiar en Dios produce vida sin la paz de Dios. No confiar en Dios produce la vida, sin la paz de Dios. Sí, no esperar en Dios produjo un Ismael. Recordamos la historia. Ya llegando más adelante, Sarai, vas a tener hijos. Bueno, Sarai, voy a cambiar tu nombre a Sara, madre de muchas. Qué vergüenza. Qué vergüenza, alguien me llama Sara, que significa madre de muchas, cuando ni puedo tener uno. Qué vergüenza hablar y expresar esa fe hasta en mi propio nombre. Por eso ella ahora está expresando la fe en su propio nombre. Pero si no esperamos en Dios, viene un Ismael. Sara, ella quería ayudar a Dios. En Génesis 16:2 dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al riego de Sarai. Recordamos que Dios ahora le dio una promesa, pero Sarai pensó, pues yo puedo ayudar a mi marido. Tengo mi trabajadora aquí, una muchachita, que también puedo usar también para bendecir, para encontrar esa bendición. Pero lo que salió de ellos dos era Ismael. ¿Quién era Ismael? Ismael era el padre de los árabes. Ismael fue uno que era rebelde desde su niñez. Ismael es uno que trajo problemas en vez de traer bendiciones a Dios. Pero cuando vemos la misericordia de Dios, aún usa a Abraham y Sara. Hermanos, hay unos aquí en esta mañana que piensan, no, pues pastor, tengo una historia poco mala. Soy un poco rebelde. Pues pastor, he caído en pecado. No hay mucho que hermanos, Dios aún nos puede usar. Él escogió cada uno en esta lista de Hebreos 11 es un pecador. Muchos con pecados muy graves que hicieron. Ya sabemos con Abraham y Sara en ese momento otro pecado de ellos. Ismael. Por los árabes vino Mahoma. Y el mundo jamás ha sido igual. Muchos están en el infierno hoy en día por la decisión de Abraham y Sara. Pero Dios, en su misericordia, todavía los usa. En nuestra vida, en ese día, podemos ser usados por Dios si queremos obedecer a Dios.
Vemos también en Sisobé, esperar en Dios produjo un Isaac. Por eso vemos que Ismael fue de la desobediencia, pero en la obediencia encontramos a Isaac. De él vino el Salvador del mundo. De él todas las naciones han sido bendecidos. Espera en Dios, la bendición sí viene en nuestras vidas. Que ahora nos trae el número 4 en nuestras notas. Una fe personal es una fe poderosa. Una fe probada invita a la presencia de Dios. No confiar en Dios produce vida sin la paz de Dios. Y número 4, puede confiar en el corazón de Dios cuando no puede ver el plan de Dios. Puede confiar en el corazón de Dios cuando no puede ver el plan de Dios. Abraham dijo: no veo cómo. Sara dijo: yo no sé cómo. Lo que están viendo es algo imposible. Pero el corazón de Dios no cambia cuando no vemos el plan de Dios. En nuestra iglesia hay muchos que viven con problemas. Hay cáncer, enfermedades. Hay problemas económicos. Hay problemas con sus hijos. Hay problemas en matrimonios. Hay problemas en la vida y están pensando: pero Dios, ¿cómo puede Dios usarme a mí cuando yo tengo tanto en contra de mí en la vida que tengo? Es la fe que estamos hablando. Seguir adelante paso por paso, levantarnos mañana siendo obediente, esperando bendiciones para de hoy en 2 semanas. Paso a paso vamos a obedecer a Dios, no pensar en cómo no lo podemos hacer. Es algo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Rápidamente, hermanos, inciso A, un plan en que es difícil de creer. Es difícil. Con esos problemas es difícil. Charles Spurgeon dijo: cuando no puedes seguir la mano de Dios, siempre puedes confiar en su corazón. Cuando no puedes ver cómo Dios lo va a hacer, siempre confiar en su corazón. Cuando no sabes cómo, siempre podemos saber que Dios es un Dios de corazón para nosotros. Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sabemos que Dios nos puede usar. Si ve un Dios en quien es fácil confiar. Dice ahí en nuestro texto: porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara, ¿cómo es que puede creer a los 89 años de edad? La Biblia dice que lo creyó. Hebreos 11 no cuenta la historia de Agar, pero sí cuenta la historia de Sara. Y dice que ella creyó porque sabía quién era quien lo prometió. Tenemos en ese día la habilidad de tener salvación en nuestra vida. Dice en Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenés ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Dios está con nosotros. Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí no le echo fuera. En esta mañana, cuando llegamos a Dios en nuestra fe en Jesucristo, Él no nos echa fuera. Jeremías 31:34 dice Jehová: porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hermanos, pecado arrepentido, confesado, Dios jamás va a recordar ese pecado. Podemos llegar a Él en ese día. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 2 Corintios 12:9,
y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfeccionará en la debilidad. Él ahora está con nosotros si confiamos en Él. Ni modo cuál es su situación, Dios es más poderoso. Hay un lugar apartado para nosotros para toda la eternidad. Romanos 8:1 dice la Biblia: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si tiene su fe en Cristo Jesús, no hay condenación. No puede perderse. Tiene una vida que Él promete para siempre. Puede ser que salga aquí esta mañana que no conoce a Cristo. En Cristo no hay condenación. La salvación en Cristo Jesús. Mateo 7, versículo 21 habla de algunos que no quieren confiar. Dice aquí la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esta mañana, la fe personal es la fe que le salva. Sus obras no le van a salvar. Sus deseos no le van a salvar. Solo su fe en Cristo Jesús.